de tanto show, mis amigos en Bélgica pensaban que me había comprometido, ¿no? Alex, ¿cómo te acostumbraste aquí en cuestiones al amor? Lo que me encanta de los mexas es que son muy románticos, son caballerosos, son detallistas, le echan ganas. O sea, como en Europa son un poquito más, sí son románticos también, pero no tienen esa pasión. O sea, aquí es mucho de que la mujer primero, ¿no? Tanto en el placer, o sea, o en pues que hacemos todo lo que tú quieras, ¿no? De que vamos a comer donde tú quieras, después hacemos lo que tú quieras, o sea, siempre tú, antes de sus propias necesidades. Y eso podría parecer como un green flag, porque dices, wow, o sea, es justo algo que nosotras europeas no estamos tan acostumbradas. Mi primer novio mexicano, que para pedirme de ser su novia, así rentó una palapa gigante en una laguna que se llama la Laguna de los Milagros en Whitefish, que es una laguna hermosa, y era el atardecer, llegaron los mariachis a cantarme las canciones, y después llegó un pastel enorme que decía, ¿quieres ser mi novia? Y de tanto show, mis amigos en Bélgica pensaban que me había comprometido, ¿no? De que, oye, qué pedo, ya te vas a casar y todo. Que no, o sea, solo para pedirme ser novia. Y nos conocíamos 2 semanas, literal. Y después ese chico se volvió así súper celoso, súper violento. De cosas que dices, ¿cómo es posible que me querías tanto y a final de cuentas pues solo quieres que yo sea tuya? O sea, no es amor eso, es como posesión y traumas tuyos de aparecer algo, ¿no? Aparentar algo. Entonces de ahí como que me quedé medio traumada y intento como ir más despacio, porque es que aquí son muy intensos. Es aquí justo, o sea, de que al mes ya te casas, ¿no? Conozco mucha gente así de que, uy, se enamoraron apasionadamente y ya. Ni tuviste el tiempo de procesar la llegada de esa persona a tu vida, que tienes que procesar también el hecho que te haya puesto el cuerno y que ya se haya ido, ¿no? Entonces es demasiada información, siento que aquí las cosas van demasiado rápido y es como está bien ir despacito, conocernos, ver si sí combinan o no, sabes, de que las metas a largo plazo, el carácter, la personalidad, los estilos de vida, sí son muchos factores que hay que tener en cuenta y no dejarse llevar como gorda en tobogán en las apariencias, ¿sabes? Sí. Y justo hace poquito otro novio que tuve, que después de ese estuve 4 años soltera. Y apenas empecé a salir con este chico de mi barrio, dije, bueno, voy a hacer más así tranquilita, voy a elegir un chico bien del barrio, no sé qué. Y ay, hermoso, o sea, Dios mío, ¿cómo pueden fingir tan bien? ¿Sabes? Es un trabajo de actor impresionante. O sea, cómo te tratan tan bonito, cómo te consienten, cómo lo hacen todo por ti. Y después del día a la mañana, pues justo me di cuenta que había algo raro, ¿no? Y entonces, pues ojo de loca no se equivoca. Tuve la oportunidad de tener su celular ahí cerca y me metí en él y descubrí que el güey tenía un hijo, un bebé, así, uy, y pasamos todos los días juntos. O sea, ¿cómo escondes un hijo ya de una, no? Está cabrón de una. Y además de tener pedos con su ex, la mamá de su hijo, que pues no sé si seguían juntos realmente, también tenía otra amante, otra novia, más que yo. Éramos 3 en el cuadro, ¿no? Era más el bebé. Una relación poliamorosa sin saber. Exacto, y es como, ¿cómo le haces, cabrón? O sea, ¿cómo? Yo no le entiendo, ¿sabes? ¿Y por qué si desde un principio decimos, pues vamos bien, todo tranquilo, no, o sea, vivimos el día al día, no tenemos expectativas? Y yo te digo, güey, si quieres tenemos relación abierta, no hay pex, porque pues por el momento no busco nada serio, no sé qué. De que no, a huevo, tú eres mía ya, o sea, eres la mujer de mi vida y vamos a hacer todo juntos y ya, ¿no? Y de que pues, ok, o sea, está fluyendo bien este pedo, ok, está bien, vemos qué show, ¿no? Y después te enteras de eso, es como, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Qué necesidad está de estar engañando tanta gente? De estar teniendo vidas paralelas y comportamientos así y hacer tanto daño. Por eso las mexicanas también están bien traumadas.
y no quieren salir con mexicanos, porque pues... Pero también yo abogo, seguramente hay mexicanos buenos también. Estoy convencida de que sí. Yo también no pierdo esperanza. Estoy segura que espera ahí mi marido mexicano y que... Yo conozco muchas historias de amor bonito. Pues qué bueno, porque hay muchas que no están bonitas. No, claro, por cara que tal vez funciona, hay también otras que no. Sí, y ahí justo es ver cómo vas también tú atrayendo a ese tipo de persona a tu vida, ¿no? O sea, darte cuenta a través de las experiencias de lo que sí es real y lo que no. Ya. Pero justamente ahora, qué interesante que cuentas todo eso. Me acuerdo de un episodio que grabamos hace casi un año aquí con una mexicana, amiga mía de estas 10 años, que comentó justamente lo que tú me comentaste, se lo había aplicado, pero un alemán. No, Sí. Ay, Dios mío. Y no se lo esperaba para nada, ¿no? Es que yo creo que nadie se lo espera, que sea chino, alemán, turco, lo que sea, ¿no? O sea, Sí. yo creo que los hombres se andan desconstruyendo bastante también, porque obviamente las figuras cambiaron, los roles en la relación cambiaron. Estamos viviendo una época completamente nueva en donde tenemos la posibilidad y la oportunidad de explorar tanto individualmente como en pareja, sino ya no aceptar, ya no son trámites, ¿no? Ya no son acuerdos. Sí, sí. Ya no es solo, pues me vas a mantener y ya así es, ¿no? Es diferente. Por eso llegan muchas situaciones de todos tipos, obviamente, ¿no? Porque tienes que coincidir con la persona que piensa como tú, que tiene los mismos principios o que te respete realmente, o sea, no dejarte llevarte solo justo por todo lo bonito. Que muchas veces siento que las europeas es lo que más nos pega, ¿no? Vemos todo lo bonito o como que Sí, no. es como el sueño un poco, ¿no? De Disney, un Sí. poco que el del príncipe. No, claro. Que ahí todos son como bien tibios, ¿no? Y Sí, sí. de como desabridos, ¿no? No tanto sabor, no tanto romanticismo. Y sexualmente también, discúlpame, pero te lo juro que los mexicanos sí le echan ganas, pero ahí de que... Sí. Ahí lo tienen. Que aquí su misión number one es que te desmayes del placer, ¿sabes? O sea, no hay de otra. Órale. Yo creo que en futuros podcasts yo voy a usar como tu statement para ver qué dicen al Sí, respecto. por favor. O sea, para serte sincera, de hecho, yo también estoy haciendo como un estudio social muy ligero, o sea, no así, ¿no? Claro. Pero de que preguntando a las personas a mi alrededor, porque tengo ambas versiones, ¿no? Los vatos que dicen, yo no salgo con mexicanas porque están locas, y las mexicanas que dicen, yo no salgo con mexa porque están todos locos también, ¿no? Pero mismos mexicanos. Sí, los mismos mexicanos Sí. mismos. Porque yo también tengo... En mi trabajo son todos extranjeros y todos están casados con mexas, tanto mujer como hombre. Sí. Y de que suecos, de Indonesia, China, japonesa, todos tienen parejas mexas y al parecer buenas. Y es como, entonces, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el momento en donde o qué hace que la gente se relacione de esa forma, ¿no? Entonces, lo que pude ver es que definitivamente la clase social sí influye en eso, porque en las clases sociales más de barrio sí hay mentalidades todavía como pues esas de el hombre tiene varias mujeres, la amante, pero sigue manteniendo a la Pero eso también puede pasar en una familia de varo, ¿no? Sí. Hace poco vi esa telenovela, no se me aparecieron en clips en Instagram. Ajá. Como ese tipo que parece un poco como el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pero es como un actor mexicano que siempre le habla muy mal a su hijo y hay súper normalizado. El güey como tiene como su esposa pero 3 amantes. No, eso es súper normalizado en México de cualquier clase social, o sea, el machismo justo, ¿no? De que... En Italia, por ejemplo, ¿cómo es? También. Sí, ¿verdad? También en Italia, porque por eso digo Son ¿cómo le dicen? Gigolos. ¿Gigolos no? ¿Gigolo? No. Un hombre que vende su cuerpo. Ah, no manches. Sí. Qué raro, porque en Alemania sí usamos como gigolo, como alguien como, wow, el ligador, ¿no? ¿Ah, como sí? que gigolo, pero pues sí, se agarró una palabra sin conocer el contexto y se introdujo. Sí, como mujeriego. Ándale, mujeriego, sí.
Pero no sabría decirte realmente cuáles son los factores que implican esos tipos de actitudes. Yo creo que son traumas justos Cultura también. Ajá, o inseguridades propias, ¿no? Que te saboteas porque sientes que no eres digno de esa relación, que es demasiado para ti y ya mostraste a una persona que no eras y ya estás... Sí. Es como Mentiras, no sé si Claro. viste la serie Mentiras. No. Buenísima, por favor, vela. Está... ¿Está en Netflix o No, está en Amazon Prime, creo. Ok. O en HBO, te lo confirmo, pero Ajá. creo que más en Prime. Y justo es un muchacho que tiene 4 mujeres, Ok. de las cuales 2 son sus esposas, pero ¿Casado? Ajá. ¿Aparte? ¿Cómo? Casado, aparte. Sí, con 2 y 2 otras son amantes. Y 2 de las 4 saben que hay más mujeres, Ok. pero 2 de ellas, pues las 2 esposas no saben nada. Ujú. Según ellas salen con una persona pues ya Ok. perfecta, ¿no? Porque pues él también se rifa para que no les haga falta nada, siempre está al pendiente, o sea, lo muestran como el hombre perfecto, pero jugando en diferentes tableros, ¿no? Ujú. Entonces creo que está, pues debido a las telenovelas también la cultura. Sí, pero igual las telenovelas también ya lo agarraron lo que ya vieron pues los directores, ¿no? Sí, Y lo perpetuaron tal vez todavía más. Sí. Claro. sí, total. Y las canciones, Sí. el desamor, Sí, el sí, sí, amor, sí. la Sí, violencia, el deseo. Sí, sí, sí. Todo eso está muy, muy en la cultura y obviamente que muchos se quieren deconstruir y tuvieron educación que les permite como Sí. justo Claro, ver más allá de eso. Pero hay otros que para ellos es así la vida. claro. Pero si te soy sincero, o sea, yo nací en los 80s. Como en las generaciones, como más, como antes pues de mí. Y viendo también un poco en mi pueblo, también había estas historias, de, ya sabía, o sea, pueblo chiquito, infierno grande, ¿no? Ya luego claro. siempre nos enterábamos de todos los pinches chismes. Sí. Pero luego sí como así saques de onda de ya sabías que don fulanito, que tú eres el amigo de su hijo, que tuvo, no sé, como 2 amantes. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Sí, o sea, también en Bélgica y en Italia pasa. Claro, ¿no? pero aquí... O sea, pero no tan común. Claro, O sea, aquí hay sí. familias que viven con la amante, con la esposa, con los hijos, o con los hijos de la otra esposa, o con, Ya. o sea, muchas familias recompuestas. Claro. Y siento que en la actualidad, a nuestra edad justo, debería de ser algo que ya deberíamos de dejar de estar haciendo, ¿no? Ya. Porque es como pues ya... O por lo menos ser sincero, ¿no? De decir, Justo, pues sí, o sea, la sinceridad de que si te digo, güey, pues no quiero nada serio, seguimos así de amigos con derecho, lo que quieras, pues sí, ¿no? Y sin estar ahí exigiendo y después tú vas a poner el cuerno. claro, O sea. claro. Pero pues ahí vamos, te digo, yo no pierdo Ahí va. esperanza. Muy bien. Sí, y estoy segura que justo también me espera ahí mi mexicano bien. Muy bien. Oye, también ahorita que llegaste, saludaste a Loki y Sí, comentaste ya bien también que lindo. tienes 4 perrijos. Sí, 4 perrijos y 2 gatijos. Órale. Sí. Que tú trabajas de manera voluntaria Sí. con una fundación, asociación de perritos Sí. y gatitos también, supongo. Sí, sí, se llama Lomitos de mi corazón y sí rescatan a bastantes mascotas de todos tipos y justo pues amo demasiado a los animales, siempre fue como parte de mi persona, entonces siento que justo había perdido como este aspecto, entrando en la vida godín y justo la vida estable que te decía que buscaba, como que dejé a un lado muchas cosas que me apasionaban antes, tanto a nivel creativo como de pasiones, ¿no? Entonces decidí retomar eso y ser justo voluntaria en asociaciones y en base de eso, desarrollé una aplicación, o sea, estoy desarrollando una aplicación con una amiga que es desarrolladora que se llama Mi Patita Gemela. Y en Mi Patita Gemela es una plataforma como si fuera un Tinder. O sea, una aplicación para ligar, pero mascotas. Sí. Ok. O sea, es la misma presentación, Ajá. pero la funcionalidad es diferente, ¿no? Obviamente no es para
como emparejar tus mascotas y que hagan bebés o esas cosas, sino que es para conseguir a tu patita gemela. Ya. Si tú estás buscando una mascota y no sabes con quién acercarte ni con quién acudir, pues entras a esta aplicación y puedes buscar según tus criterios la mascota que te corresponde y en tu zona. Órale.